Bueno, y habrá que tomar nota de este tipo de situaciones también para lo que vamos a hablar a partir de este momento. Porque en toda esta situación de pandemia también tiene que ver, lo teníamos recién cuando hablábamos del caso del cardenal Sturla, sobre el comportamiento que cada uno de nosotros tiene. Entonces, por más que se trabaje en un determinado tipo de situación, si nuestro comportamiento no es el adecuado, incurrimos en que el sistema, en definitiva, no camine como tiene que caminar. Supongo que habrá tomado nota de esto Nicolás Martinelli, a quien estamos recibiendo hoy, asesor del presidente de la República, el doctor Luis Lacalle Pou, que está trabajando en dos nuevos instrumentos, el pase verde, esto que se emplearía a nivel nacional para ingresar a diferentes tipos de eventos, y el pasaporte sanitario. Primero que nada, el agradecimiento y los buenos días, Nicolás. Gracias por estar aquí en Arriba Gente. Por favor, gracias a ustedes, buenos días. Bienvenido. Y encantado de acompañarlos una vez más. Hagamos la diferenciación. Pase verde de pasaporte sanitario. Uno, para el ingreso a eventos. El pasaporte sanitario tiene que ver con el tema de los viajes. Se está trabajando ya pensando en la forma en que vamos a implementar. Y esto lo digo fuera de broma. También vamos a tener que contemplar en esto del pase verde este tipo de situaciones, de cómo una buena intención de ir barrio a barrio con la vacuna puede generar también, por el comportamiento de la gente, situaciones como esta. Es decir, que haya lo que habitualmente podemos denominar como avivadas. Las puede haber en el pase verde y en el pasaporte sanitario. Correcto. Lo primero es saludar bien tu diferenciación, ¿no? Una cosa es el pasaporte, que se está trabajando para las salidas de uruguayos que después quieran reingresar, o para el turismo también, aquellos que estén vacunados y que cumplan con determinados protocolos, en este caso de un hisopado de 72 horas, que después ingresen al país, no van a tener que hacer cuarentena. Y después, por otro, es lo que tú bien llamabas pasaporte verde, pasaporte responsable, pasaporte libre, todavía no tiene nombre, a mí me gusta llamarlo pasaporte responsable, que es cómo nos vamos a mover acá adentro. Bien. Y ahí venimos trabajando con un equipo del Ministerio de Salud Pública y un equipo de AGESIC, que es la Agencia de Tecnología e Información del Gobierno, junto con un equipo de presidencia, para de alguna forma moldear cómo sería el instrumento de pase responsable. Lo primero que hicimos fue conformar un equipo dentro de Salud Pública, mejor dicho, 3 equipos. Uno de ellos trabajó en lo que tenía que ver con estudiar los posibles puntos de cuidado. ¿Qué son los puntos de cuidado? Es donde se podría vender los test de antígeno rápido o autotest, y la primera valoración que tuvimos fue de las farmacias, porque era sin perjuicio de que se sumen los laboratorios y algunos otros puntos de cuidado que ya están operativos. Pero la farmacia nos parecía que era una red muy extensa, bastante popular, que además en algunos casos funciona 24 horas, y eso podía entonces generar o evitar de alguna forma que aquellos que tuvieran que hacerse test para entrar a algún espectáculo, a alguna actividad, se generaran estas colas que estábamos viendo hoy acá. Después, por otro lado, otro equipo trabajó en lo que era identificar aquellas actividades de alto riesgo, de riesgo moderado o de bajo riesgo. Las clasificaron y dijeron, bueno, esto de acuerdo a una tabla de ponderación, que es la tabla que va a funcionar, ahora después les voy a contar un poco más, cada actividad se tiene que autoclasificar dentro de esa tabla de ponderación, y ahí le va a surgir si su actividad o la actividad que quiere realizar encuadra dentro de una actividad de alto riesgo, muy alto riesgo, riesgo moderado o riesgo bajo. Y el tercer equipo de Salud Pública trabajó en lo que nosotros llamamos el estatus del ciudadano o estatus sanitario del ciudadano. Y ahí tenemos básicamente 3 categorías. La primera categoría son los que están vacunados con 2 dosis y los 15 días. La segunda categoría son aquellas personas que cursaron la enfermedad y tienen anticuerpos. Y la tercera categoría son las personas que no están vacunadas aún o que no se quieren vacunar, y aquellos que tienen una dosis o las 2 dosis pero todavía no llegan a los 15 días que requiere la autoridad sanitaria para que vos puedas ejercer libremente. Entonces, el estatus sanitario y las actividades de riesgo se cruzan en esa tabla, y de acuerdo al grado que vos tengas de riesgo de la actividad, es el estatus que se te va a exigir. Si vos tenés una actividad de muy alto riesgo, es probable que se te exija estar, obviamente, con las 2 dosis más los 15 días, y en algún caso incluso, por ejemplo,
Hoy estamos cursando un nivel, lo que se llama T3, T4, que es de un contagio bastante importante de gente. Estamos alrededor de los 3.000 y pico de casos, 4.000 casos. Entonces, en ese caso, quizás también a los que tengan las 2 dosis más 15 días, se les exija un test de antígeno antes de entrar a la actividad. ¿Por qué? Porque también queremos que los que no estén vacunados, sea porque todavía no han podido vacunarse o porque no quieran, puedan entrar a esa actividad. Y para que esta gente que no está vacunada pueda hacer esa actividad, además del test de antígeno, tenemos que cuidarlos dentro del espectáculo, dentro de la actividad. Y para poder hacerlo, también tenemos que saber que los que están vacunados, exactamente, no sean portadores. Quizás no tengan síntomas porque están vacunados, o los síntomas sean muy leves. Entonces, necesitamos de alguna forma, con este nivel que tenemos hoy de contagios, también hacerles un testeo para evitar que se contagien los que no están vacunados. ¿Eso quiere decir que se piensa aplicar esta nueva normalidad en un lapso corto? Bueno, es posible que esto es una herramienta, que la idea que tiene esta herramienta es que podamos abrir actividades por encima de los protocolos ya permitidos. El año pasado el Ministerio de Salud Pública elaboró cerca de 1000 protocolos junto con las diferentes actividades, los del ámbito cultural, los del ámbito deportivo, etcétera, etcétera. Y se generó un aforo, en algunos casos un 30%, en un caso un poco más, en otros casos un poco menos. Lo que busca este pase verde es poder permitirte que vos puedas ir un poco más allá del aforo permitido con el menor riesgo posible. Básicamente ese es el instrumento. Ahora, quizás llega un punto que el instrumento ya no sea necesario si es que se empieza a implementar. Una vez que alcancemos la famosa inmunidad de rebaño, que estará por verse si llegamos a ella en julio, si llegamos en agosto, es un poco creo que lo que tienen estimado las autoridades sanitarias. Quizás en esa instancia no sea necesario aplicar el pase responsable, al menos para todas las actividades. Quizás sí podamos aplicarla para alguna muy particular. Por ejemplo, final de la Libertadores. Es probable que venga gente del exterior, es probable que haya movimiento interdepartamental. Bueno, para esa instancia es posible que, aunque tengamos ya una cierta inmunidad de rebaño, igual las autoridades sanitarias entiendan que como se trata de un evento muy masivo donde pueden acudir más de 50.000 personas, sea necesario cuidar lo máximo posible y entonces sí se aplique. Son muchas las preguntas, pero ahora hablando, por ejemplo, un escenario como ese de una final de Copa Libertadores, a quienes vengan del exterior, ¿qué se les va a pedir? Porque pueden, por ejemplo, tener vacunación con una vacuna que no trabaja Uruguay, por ejemplo, ¿no? Es un tema internacional. ¿Qué tipo de requerimiento van a tener esas personas? Yo supongo que el tema de las vacunas será lo que esté habilitado por la Organización Mundial de la Salud o algún otro organismo internacional en ese sentido. Uruguay, por el momento, creo que se acaba de firmar un decreto en estos días que autoriza a toda persona que tenga las 2 vacunas más 15 días a poder ingresar al país y no hacer la cuarentena. Y en definitiva, en esta tabla que yo les contaba de ponderación, donde la actividad se va a tener que clasificar, hay uno de los elementos de ponderación que dice si vienen personas del extranjero o si hay movimiento interdepartamental. Es decir, que en este caso el organizador del evento, llámese la AUF, tendría que ingresar a esa tabla, pinchar donde dice, entre otras cosas, que va a venir gente del exterior, que va a haber movimiento interdepartamental, que va a haber canto, que va a haber claro, porque no es lo mismo un extranjero que viene y se va a la costa, a un hotel con los protocolos sanitarios correspondientes, que vaya a juntarse con un montón de personas en un estadio, en las circunstancias que usted mencionaba. Exactamente. Igual lo que haga la persona, a nosotros, en definitiva... No, como actividades de riesgo. Exactamente. ¿No? Una vez que la persona ingresa al país, la Agencia de Gobierno Electrónico está trabajando en que el pasaporte sanitario quede de alguna forma conectado con el pase responsable. Es decir, que la persona que venga de afuera, que por lo que dice el decreto tiene que tener las 2 vacunas más los 15 días, básicamente va a tener el máximo nivel de libertad responsable que va a poder gozar cualquier ciudadano uruguayo y por lo tanto va a poder ir al espectáculo comprando su entrada, va a tener cargada su información sanitaria también en el código QR porque en algún punto se van a conectar las 2 cosas y entonces va a poder entrar al espectáculo sin ningún tipo de problema. Nicolás, yo creo que en este momento estaría bueno porque me pareció ver que había 4 clasificaciones de niveles de riesgo en lo que tú mencionaste. 4. Estaría bueno dar ejemplos de esas 4, es decir, de menor a mayor, porque uno está pensando, desde eventos deportivos no es lo mismo un partido de fútbol que un partido de básquetbol. Sabemos que el fútbol se desarrolla en estadios abiertos, el básquetbol se desarrolla en estadios cerrados. No es lo mismo un espectáculo teatral
que un pub que tiene música, no es lo mismo un salón de fiestas con una boda o un cumpleaños de 15, y no es lo mismo la actividad que se puede llevar adelante turísticamente hablando con un grupo de personas que deciden viajar a Piriápolis a hacer una visita al Cerro San Antonio. Por poner ejemplos bien claros de las actividades que estamos esperando que se reactiven: turismo, cultura, música, en fin. Danos ejemplos de esos 4 niveles, la que tiene menor riesgo. A ver, hiciste una descripción muy buena de todo el bagaje de actividades que puede haber. También es cierto que en función de esta tabla de ponderación, algo que en principio yo lo podría pensar como una actividad de muy alto riesgo, si cambia algunas variables, por ejemplo, cantar es considerada una actividad, es considerada dentro de la ponderación o tiene un mayor nivel de ponderación dentro de esa tabla. ¿Tá? ¿Por qué? Porque escupís, tener contacto físico también. Entonces, si a un evento que dice voy a cantar, voy a vender alcohol, la gente va a saltar y se va a abrazar, eso tiene, probablemente en esa tabla de ponderación, tenga un puntaje mayor y clasifique como algo de muy alto riesgo. Ahora, si el organizador del evento, que a priori podía clasificarse como de alto riesgo, dice yo no voy a vender alcohol, voy a mantener distancias para que la gente no se abrace, en lugar de traer un recital de música esa que de rock, que la gente salta y se abraza, voy a traer algo más acústico, más tranqui, que la gente no va a saltar, va a estar sentada. Ya ahí le puede llegar a cambiar la categoría. Bien, es entonces, un buen ejemplo. Va a depender, incluso una boda, mencionabas un casamiento. Sí. No es lo mismo la tabla pondera si es algo de 50 personas, de entre 50 y 200, si es más de 200, si es al aire libre, si es cerrado pero hay ventilación. Si hay un montón de elementos que se ponderan en esa tabla que en función de cómo puede el promotor de la actividad ir variando, será de alto riesgo, de riesgo alto o de riesgo moderado o de bajo riesgo. Es decir, hacerse se puede hacer. Lo que va a variar es el nivel de exigencia de quienes puedan participar. Ese es el tema. Exactamente. Después, como tú bien decís, eso se va a cruzar con el famoso estatus del ciudadano o el estatus sanitario. Y entonces, si es una actividad de muy alto riesgo, automáticamente a vos te va a llegar una notificación que te van a decir tu actividad clasifica como una actividad de muy alto riesgo, por lo tanto, lo que tú tenés que exigir a las personas que acudan es este estatus sanitario. Si es una actividad de muy bajo riesgo, probablemente tengas una autorización prácticamente automática y no tengas ningún nivel de exigencia. Claro. Puedas hacerlo incluso respetando los protocolos y las medidas sanitarias, las clásicas, el tapaboca, el distanciamiento social, y jugarse las manos con alcohol en gel. ¿El teatro en qué nivel está? Digo porque estamos hablando generalmente de espacios cerrados. A ver, las salas teatrales uruguayas no se caracterizan por ser numerosas. Tenemos solamente 3 o 4 salas con una importante cantidad de butacas. La media de las salas uruguayas está en el entorno de las 90, 80, 100, 120, 130 localidades. ¿Podrá trabajar el teatro con aforo completo o tendrá igualmente que mantener un aforo reducido con las condiciones que se le pidan? ¿Es de alto riesgo? ¿No es de alto riesgo? Hablo por el espacio cerrado, ¿no? Bueno, un poco en el juego ese de categorizar a ver cómo caería un evento cultural, según lo que yo te decía, lo que tú pongas, podría caer en una actividad de muy alto riesgo o de alto riesgo. Bien, o sea que se por mantiene de las personas dentro de y depende riesgos. un poco de las características del espectáculo también. Dependería de las características del espectáculo, exactamente. Si estamos hablando de una sala con más de 200 personas, si estamos hablando de una sala donde va a haber contacto, probablemente caiga en muy alto riesgo. Si estamos hablando de una sala menos de 200 personas donde no va a haber contacto, probablemente pueda caer en la categoría de alto riesgo nada más. Nicolás, me comunicaba desde producción que hay muchas dudas de los televidentes sobre los test que se van a hacer. Sí. ¿Cuáles van a ser las características de ese test rápido que se van a poder comprar en farmacias o quizá en laboratorios, costos y qué características tiene ese test? A ver, el test se va a poder comprar en la mayor red posible que nosotros podamos implementar. Los laboratorios ya están. Habrá que ver otro tipo de las policlínicas, las farmacias y cualquier otro punto de cuidado, como le llamamos nosotros, que permita que se puedan hacer eso. Y acá tenemos, fuera de lo que es el PCR tradicional que todos conocemos, tenemos o vamos por dos modalidades de test rápido. Una es el famoso autotest y la otra es el test faringonasal, que es parecido al PCR, que requiere que alguien te haga la técnica, pero el resultado, a diferencia del PCR, lo tenés en 15 minutos. Lo mismo con el autotest.
En el caso del autotest no habría ningún tipo de inconvenientes para que las farmacias lo puedan empezar a vender. El único inconveniente que tendríamos hoy es que todavía no hay ninguno validado por el laboratorio del Ministerio de Salud Pública. O sea que hay un par que están en proceso de validación. Ese funciona con saliva, ¿verdad? Ese funciona con saliva. Una vez que o se apruebe, si es que llegan estos que están evaluando en el laboratorio, si es que llegan a los niveles estándar que está pidiendo el Ministerio, podrían rápidamente ponerse a la venta en las farmacias o en los puntos de cuidado que el Ministerio entienda pertinente. En ese caso, la persona iría, se haría el autotest y alguien de la farmacia o alguien del laboratorio o alguien del lugar del punto de cuidado debería fiscalizar el resultado para después poder subirlo a la nube, digamos, a la web, y de esa forma generarse el código QR que va a contener la información del resultado de esa persona. Después de ahí la persona se va a realizar el evento que entienda pertinente. Y en el otro caso es prácticamente el mismo sistema, la única diferencia es que se necesita a una persona que te haga el hisopado, y entonces por eso es que en el caso de las farmacias es un poquito más complejo. Estamos viendo alguna modificación normativa para poder permitir que las farmacias también los puedan hacer. Nicolás, yo sigo pensando en aquellas actividades que han estado completamente paralizadas, ¿no? Y para que se entienda la pregunta, el retornar con la posibilidad de un pase verde es la posibilidad de trabajar, pero esas actividades tienen características especiales. Voy a poner el caso de una fiesta. Las características especiales, entre otras cosas, incluye la extensión de la fiesta, el horario. Es decir, sabemos que una boda, que un 15, que es lo que los salones de fiesta están esperando poder reactivar, además de tener todos esos componentes, más allá de que sea catalogado de alto riesgo, también requieren de una determinada extensión horaria porque hay una serie de rituales que se realizan. ¿Se está pensando entonces que también con ese pase verde y con esa calificación de muy alto riesgo, vamos a suponer que es la más alta de todas, los horarios se extiendan? Es decir, pasemos a una cierta normalidad en donde el boliche que decide tener música pueda extenderse porque la vida nocturna empiece a tener más allá de las 12 de la noche. A ver, tú bien usaste una palabra clave que es la normalidad. Un poco lo que busca el pase verde es eso, es tratar de volver a la normalidad o a la nueva normalidad con las mayores garantías posibles. Entonces, si yo para una boda, volviendo al ejemplo de la boda de casamiento, voy a pedirle que a todos los invitados que tengan las 2 vacunas o tengan un test de antígeno, aunque no estés vacunado, el riesgo que yo voy a tener es prácticamente mínimo. Entonces, no habría necesidad, de alguna forma, eso es mi opinión, de acortar horarios. Podrías perfectamente extenderlo hasta las 4 o 5 de la mañana. Obviamente todo el personal que trabaja todo también. El personal tendría que pasar y también. Y eso pasaría también por los posibles artistas. Por los posibles artistas, claramente. Si vas a hacer un evento, tendrías que testear al menos, de acuerdo a la gravedad, al riesgo. Perdón, del evento, tendrías que testearlo, por ejemplo, 24 horas antes del evento. Eso sí, es así, como tú dices. Bueno, ¿eso correría, por ejemplo, para un elenco teatral en el caso de una obra de teatro? ¿Cambia el público en cada función? ¿Tendrían que hacerse un test diario? No. El test tendría una duración, en principio, si es una actividad de muy alto riesgo, de 24 horas. Es decir, que si vos el mismo día tenés 2 o 3 funciones, ese mismo test te habilitaría a hacer esas actividades. Si vos, por ejemplo, tenés otra actividad de alto riesgo al día siguiente, deberías hacerte otro test. Pero si al día siguiente tenés una actividad de riesgo moderado, de riesgo bajo, que te requiere un test con una duración de 72 horas, ese mismo test que te hiciste las 24 horas antes te serviría para esa otra actividad. Perfecto. Nicolás, hay mucha preocupación por el tema de los test y la comparación con los test que ustedes planifican estarían en esa nueva normalidad y los actuales test rápidos que están aplicando los prestadores de salud a propósito de la baja sensibilidad y que hay mucho porcentaje de falso negativo. Tenemos el caso de Sturla, por ejemplo, ¿no? ¿Qué vinculación hay entre los dos test? Es decir, ¿por qué estos test que se usarían para la nueva normalidad o los eventos no podrían ser usados ahora, por ejemplo, a modo de test rápido? Bueno, los test que se van a usar ahora, justamente yo decía que están algunos en proceso de validación en el laboratorio de salud pública y justamente algunos que han quedado por el camino porque no han llegado a los niveles. Esa es la primera razón por la cual no se usan ahora como test rápido. Exactamente, pero no quiere decir que no haya otros que sí alcancen. Incluso en el mundo se está usando el test de antígeno rápido.
sea vía saliva o sea vía faringo nasal, como se dice. Entonces, nosotros vamos hacia eso. Un poco el mundo ya ha experimentado en otros casos, los test que se han hecho en los conciertos que hemos visto, pilotos también en otras partes del mundo, personas vacunadas, pero que también se los testeaba al ingresar y a la salida, y todo eso se ha hecho con estos test rápidos. A nivel del gobierno, ¿se está pensando en usar estos test rápidos para, digamos, las situaciones de cuarentena y cuando hay un caso sospechoso o caso de contacto con un positivo, sustituyendo los actuales test rápidos? Esa pregunta es más para la autoridad sanitaria. Yo de atrevido podría decirte que sí, que quizás vayamos un poco más hacia los test rápidos, en la medida que demuestren que tengan una efectividad por encima del estándar que está pidiendo hoy el Ministerio de Salud Pública. Bien, Martinelli, ya tenemos que ir cerrando. A nivel de gobierno, usted es una persona muy cercana al presidente. ¿Hay preocupación por situaciones que vimos, por ejemplo, esta mañana en Paso Carrasco? Yo creo que más allá del caso puntual que vimos hoy, de la aglomeración, la buena noticia es que la gente quiere vacunarse. Y que esta campaña del pueblo a pueblo, que es un poco el espíritu también con el que siempre ha trabajado el Partido Nacional de descentralizar, va a llegar a más de 150.000 uruguayos en todo el país, y es ir a donde está la persona, ir a los pueblos más chiquitos, a gente que de repente no tiene los recursos necesarios para ir trasladarse hasta otro departamento, como vimos que pasaba hoy, o hasta otra localidad para vacunarse, y que Salud Pública va a estar ahí. Así que yo, más allá del episodio puntual que está pasando ahí en Paso Carrasco, que seguramente las autoridades ya hayan tomado nota y lo vayan a solucionar prontamente, saludo de que la gente se quiera vacunar. Y creo que es una gran demostración lo que está pasando en Paso Carrasco de eso, y es muy importante, porque la salida de la pandemia va por el lado de la vacuna. ¿Cómo están los ánimos en el gobierno, en el trabajo, digamos, diario entre compañeros con la pérdida de Larrañaga? Y la verdad que fue muy duro, fue un fin de semana muy duro. También la pérdida del secretario delegado, Félix, que trabajaba en Torre Ejecutiva con ustedes. Para toda la familia nacionalista, Félix, un compañero de 5 años en el Parlamento y luego ahora en Presidencia. Ayer estuve con el secretario de Presidencia, estaba todavía muy afligido, muy dolido. Lo de Jorge también, un golpe durísimo para el gobierno y para el país también. Y porque es una persona, es un símbolo de nuestros tiempos, ¿no? Jorge, yo arranqué a trabajar en política en el 2006 y el referente en ese momento era Jorge Larrañaga. Había ganado la interna, había sido el candidato único del partido. Es como para mí que se vaya un símbolo de estos tiempos. Y también, además, el fin de semana tuvimos el episodio de la diputada de Soriano, que se cayó por las escaleras. Tuvimos también el robo que sufrió, el hurto que sufrió de su vehículo Pablo da Silveira, ministro de Educación y Cultura. Así que sí, fue un fin de semana bastante duro para el partido. Muchas gracias. A ustedes. Muchas gracias, Nicolás. Hemos estado dialogando con Nicolás Martinelli, asesor del presidente de la República, el doctor Luis Lacalle Pou, en la mañana de Arriba Gente.